noches, ya es viernes, en Así Somos, una noche más espiritual, más mística, si lo quieres llamar así, donde intentaremos encontrar respuesta a lo a veces desconocido. Ya estás viendo en pantalla junto a Monty, junto a Salpate, está nuestra querida y tremenda tarotista y numeróloga Paula González. Paulita, bienvenida a Así Somos, porque hoy día tenemos tremendo tema. Vamos a hablar de los sueños. ¿Te ha pasado a ti en tu casa que en esta cuarentena estás recordando mucho más tus sueños y que estos son, por decirlo menos, algo curiosos? Todo eso lo vamos a descifrar, Salpate, ¿cierto?, de la mano de Paula González. Exactamente. Bueno, para partir yo creo que sería bueno entender, a partir de Paula, cuál es su concepción del sueño, entender por qué existen, por qué están ahí y cuál sería su principal función, querida amiga. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, Paula. Hola. Gracias a ti. Gracias. Mira, yo desde siempre, desde muy niña, he trabajado en la interpretación de cartas, interpretación de números, y descubrí que los sueños también son interpretativos. Ahora, mucha gente también lo hace, pero a través del sistema esotérico, tú puedes comprender que el organismo, cuando queda tranquilo, cuando duerme, cuando descansa, puede ser en la noche, puede ser una siesta, o puede ser que de repente te quedaste dormido 2 minutos en algún lado, tu organismo queda nuevamente en un estado de paz, de tranquilidad, y te transformas nuevamente en un animal sensible, un animal como los de la naturaleza que corren, que saltan, no como el animal pensante que somos. Cuando quedas en ese estado, tú absorbes todo lo que está a tu alrededor, lo que viviste, lo que sentiste, lo que oliste, lo que alcanzaste a ver, lo que alcanzaste a percibir a través de los oídos. Todo eso se transforma en un lenguaje. Un lenguaje místico, un lenguaje, ¿no es cierto?, que usa tu mente, y eso lo va transformando en un sueño. Y ese sueño es el que tú tienes para avisarte de algo, porque para mí los sueños son mensajes que pueden provenir de ti mismo. Por ejemplo, estás enfermo y no has tenido tiempo para darte cuenta, porque hay mucha gente que no tiene idea que su organismo está funcionando mal. Juran que está en el descueve, pero en el fondo, por dentro, no están bien. Y aparecen sueños reiterativos que son feos, que pueden ser complicados, ¿cachai? Que te están avisando, oye, cuídate. O bien, tú en tu diario vivir tienes contacto con gente que no te quiere mucho, ¿listo? Y que está pensando todo el tiempo, oye, ojalá esta persona se caiga, ojalá a esta persona le pase algo. Y esa persona, cuando tiene esa emoción o ese sentimiento, irradia un aroma diferente, ¿listo? Y eso uno... Un aroma, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que los perros o los gatos o los animales en general de repente tienen una reacción especial con algunas personas que no la tienen con otras? Ya. Sí. Eso es por el aroma que la persona emite, ya sea, ¿no es cierto?, que puede ser el humor de su cuerpo, puede ser una hormona específica, ¿cachai? Todo eso uno como animal lo siente, pero como estás pensando todo el día y uno se supone que es una persona civilizada y todo, no lo asumes a diario, pero cuando tú sueñas, agarras esa información y la transformas en un sueño que podría ser, por ejemplo, que te persigue un monstruo, que te va a atacar un vampiro, que te va a caer arriba una piedra, o de repente se te murió alguien y estás muy apenado y ves a esa persona en sueños. Hay diferentes sueños, hay algunos donde efectivamente se manifiesta la persona para no generarte miedo ni temor, o a veces lo traemos a nuestro sueño como un recuerdo para estar en paz. Entonces, en realidad, los sueños es otra forma de vida. Tú cuando duermes sigues viviendo. Exacto. No, obviamente no consciente, ¿cachai? Pero sigues viviendo. Y dentro de esa vida que tienes durmiendo, tú sueñas, vives, tienes otras experiencias que en la práctica tienen la misión de enviarte un mensaje, ¿cachai? Y esa forma de vida sería completamente desconectada de nuestra capacidad de racionalizar, digo, ¿cierto? O sea, estaríamos conectados solamente con nuestro sentir. Eso es lo que querías decir con esta introducción, ¿cierto, Paula? Exactamente, que solamente con las emociones. Sí, pero con las emociones y las percepciones, que incluso pueden ser cosas que hasta quedaron atrapadas del pasado. Mira. Porque pueden haber situaciones que no superaste y que siguen apareciendo. Exacto. Y debido a situaciones que viviste, te desbloqueaste y apareció. Mira,
Súper interesante eso. Yo no sé si se conecta con lo que estamos viviendo hoy día en una situación tan álgida, tan compleja, donde claramente hay muchas personas que están teniendo problemas para dormir, precisamente pensando en qué va a pasar mañana. Este contexto actual entonces nos ha traído, porque yo he escuchado a muchas personas que han tenido pesadillas, que suenan cosas muy locas. ¿Es normal que ocurran ese tipo de sueños en un contexto como este? Por supuesto que sí, porque al estar encerrado vuelves a tu condición de animal. ¿Listo? Porque ya no estás, ¿no es cierto? Ya no sales a la calle, ya no estás en contacto con gente, ya no estás libre de tus emociones y tus sentimientos. Ya no tienes cómo bloquearlas, porque mucha gente se duerme. Entonces viven como robots, ¿listo? O se insertan dentro de un sistema y se olvidan que sienten, que tienen emociones, que tienen penas. Entonces, al estar encerrado, estás obligado a estar en contacto contigo mismo. Hay algunos que obviamente lo soportan mejor y hay otros que lo soportan peor. Y es en ese momento en el cual tu organismo empieza a agarrar todo lo que tiene acumulado. Emociones, sentimientos, miedos, y los transforma en pesadillas, en inseguridades, ¿no es cierto?, en sueños. Algunos van a soñar más que otros. Los que estén más sensibles obviamente van a soñar más que otros. Y los que obviamente estén más bloqueados les va a costar más recordar. Pero el objetivo en el fondo de los sueños durante un proceso de estrés y de encierro es poner al día la vida, despertar conciencia y organizarte mejor para salir adelante. Ya, pero Paula, por ejemplo, ahí hay algo muy interesante que tiene que ver cómo funcionan los sueños del inconsciente colectivo, porque los sueños pueden ser la traducción de mis procesos internos, lo que hablábamos, los bloqueos, algún mensaje que me llega para mi propio reconocimiento de situaciones internas. ¿Cómo funcionan los sueños con el inconsciente colectivo cuando pareciera que mi radio interna se conecta con una transmisión masiva de susto, miedo o un mensaje que me llega, pero como raza, no como individuo, como humanidad, por ejemplo? Ya. El ser humano es un ser gregario, ¿listo? Necesita estar en contacto con más personas. Al estar en contacto con más personas, con tu familia, con tus amigos o con una situación de esta naturaleza, cuando tú duermes, se produce una conexión a nivel espiritual. Todos los seres se conectan espiritualmente, ¿listo? Porque tienen los mismos miedos, porque están afectados por los mismos temores o posiblemente están afectados por la misma amenaza. Y al estar afectados por la misma amenaza, se produce, como te digo, esta conexión que es a nivel espiritual, que hace que todos vibremos relativamente similar. Y eso hace que se conecten. Entonces, mucha gente puede tener sueños similares, ¿ya? O de repente pueden darse situaciones en las cuales en diferentes partes hayan sueños como repetitivos o personas que tengan sueños que se conecten con otros de otro lugar. Por lo tanto, es debido a la amenaza en general que se produce hoy día, que es el miedo, ¿ya? A la enfermedad, o posiblemente un miedo mucho mayor que pueda ser morirte, tu familia. Por lo tanto, se produce una conexión tal cual tú lo planteas, pero es a nivel espiritual, no es a nivel físico. Perfecto. Paula, estamos con Paula González, ¿cierto? Revisando este mundo de los sueños, Alpate Monti, este mundo que a veces nos es tan desconocido, pero un mundo que está siempre con nosotros. Paula, tú hace un rato dijiste algo que me llamó la atención. Hay gente que le cuesta más recordar los sueños. Nosotros soñamos siempre, los sueños son una constante en nuestras vidas. ¿Y de qué depende, si podéis desarrollar esa idea que deslizaste en algún minuto, de qué depende el recordar o no recordar los sueños cuando yo despierto? Ya mira, desde que eres niño empiezas a soñar, siempre el sueño está presente. Y desde niño tú empiezas a desarrollar una especie de diccionario mental. A medida que vas creciendo vas identificando cosas con dulce, agraz, tranquilidad, intranquilidad, dolor, satisfacción. Eso lo vas asumiendo internamente, ¿listo? Por lo tanto, es posible que si cuando eras niño te gustaban mucho los perros o les tenías miedo, ahora que eres grande, tú vas a vivir un momento agradable, puedes soñar con un perro o vas a pelear con alguien y el perro te podría morder, ¿listo? Así uno exacto, así uno va absorbiendo y hasta grande vas llenando ese diccionario en tu mente con diferentes tipos de palabras o situaciones o símbolos. Cuando creces, ¿no es cierto? Uno
está en contacto con un trabajo, con una vida, y muchas veces esa vida, ese trabajo, esas situaciones son excesivamente estresantes. O de repente son paralizantes o te agobian, y eso va haciendo que te vayas bloqueando. Entonces de repente vives apurado y no tienes tiempo. O sea, te encantaría tenerlo, ¿cachai? Te encantaría tenerlo para solucionar algo, más tiempo para ver a tus viejos, más tiempo para darle a tu polola, más tiempo para darle a tus hijos, pero no te lo haces porque estás apurado, porque estás agobiado, porque hay un montón de cosas materiales, entre comillas, que te preocupan. Y eso es lo que te recuerda el sueño cuando duermes. Preocúpate, organízalo, pero como no tienes tiempo o crees no tenerlo o no te lo estás haciendo, tu mente lo va bloqueando para que no te joda la vida, para que no te complique. Entonces inconscientemente recuerdas poco o claramente no recuerdas. Ahora, obviamente en algún momento de tu vida hacia adelante, exactamente, en algún minuto hacia adelante te van a venir de nuevo todos esos sueños cuando ya puedas estar más relajado y te hayas quitado las corazas. Pero en la práctica es una forma de evasión. Ahora, responsabilizarte, dime. Entiendo. Ahora, mira, hablemos un poquito, Paula, de lo que son los tipos de sueños. Hay un tema que es particularmente importante y que genera un interés y una fascinación particular en las personas y que siempre se manejan en la duda de si fue un sueño en términos de imaginación y fantasía o si fue una comunicación real. Me refiero a soñar con seres cercanos fallecidos. Desde tu punto de vista, porque hemos tenido una gran cantidad de invitados, personas que canalizan, en donde nos han dado sus propios tips de cómo identificar un sueño efectivo, real, donde un ser querido del más allá viene a visitarte para entregarte un saludo, una advertencia o a retarte incluso. En tu vasta experiencia, ¿cómo puedo distinguir un sueño con un ser querido fallecido y que no sea simplemente un producto de mi inconsciente suelto, fantasioso, imaginativo nada más? Bueno, cuando tú se supone que estás durmiendo y sientes que te despiertas, ¿ya? Y que ves a la persona llegar y se sienta a tu lado o te saca de tu casa o bien de tu espacio y tú vives el sueño como si lo estuviéramos viendo ahora, como yo te veo a ti, como estamos conversando entre todos. Mientras más real es el sueño, mientras más cosas tangibles y reales hay a tu alrededor, es porque el mensaje es directo. Es decir, más que un sueño, tuviste un desdoblamiento. Ok. ¿Listo? Y lo que tú estás de alguna manera teniendo en ese minuto es un encuentro espiritual con la otra persona. Perfecto. De esa forma es que tú logras darte cuenta y de repente como que vuelves y tú dices, lo viví, estuvo aquí, o sea, estaba sentado al lado mío, entró por la puerta, estuvimos conversando. Ese tipo de sueños no son sueños, es un desdoblamiento. En ese momento, el espíritu de la otra persona estuvo contigo conversando, fue real. Pero cuando, por ejemplo, tú sueñas que estás en un prado o estás en el campo, en la playa, y aparece la persona que falleció y te toma de la mano y te lleva a algún lugar y te dice, no te preocupes, estoy tranquilo, relájate, es más un sueño de paz y tranquilidad interna. Obviamente sí hay una interacción espiritual, porque se supone que el universo o la energía universal permite que tú puedas tener una conexión con esa persona, porque claro, posiblemente, exacto, no tienes la capacidad para desdoblarte o para de alguna manera conectarte tan espiritualmente, tan cercano. Esos sueños, yo diría que sí son sueños, Alfati, yo diría que sí realmente son una interpretación, un simbolismo, pero no son tangibles, no estuviste con la persona, sino que son mecanismos del inconsciente nomás. Exactamente. Paula, tengo una pregunta con respecto a eso, porque en algún momento leí que cuando uno soñaba, llegaba al mismo espacio temporal energético donde se encuentran las personas que están fallecidas. Es decir, yo lo entiendo de esta manera, no sé si estaré en lo correcto o no, yo por eso te estoy preguntando a ti, que uno cuando sueña se eleva
y alcanza el mismo espacio donde están las personas que están fallecidas. Es como hay un punto de encuentro energético en ese sueño. Eso es así. Y también preguntarte si soñar con las personas fallecidas es algo positivo, porque de repente, a mí, por ejemplo, te pongo el caso personal, a mí falleció mi papá hace ya 8 años, y yo siempre lo recuerdo todos los días, es inevitable, pero me cuesta mucho soñar con él. He soñado poquitas veces con él, y yo de repente digo, papá, por favor aparece en mi sueño, quiero verte. Pero también entiendo que cuando uno pide ese tipo de cosas, de alguna u otra manera, no está dejando descansar a esa persona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es siempre positivo tener al ser querido en el sueño? Y si de verdad uno logra conectarse en ese espacio energético. Ya, mira, cuando tú duermes, es posible que de alguna manera tú te encuentres con personas que han fallecido o tengas contacto con ellos. Pero ya expliqué anteriormente que el sueño, en el fondo, lo que hace es contactarte con un símbolo. Es imposible que llegues al mismo espacio energético que un muerto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las almas, cuando desencarnan, están en otro estado. Ellos es como que si pasaran a otra dimensión, ¿ok? De esa dimensión ellos pueden traspasarla y venir a la nuestra y tocarnos, abrazarnos, darnos un beso, en el caso de que sean buenos. En el caso de que sean malos, te podéis llevar una patada, un combo, claro. O sea, pueden... No, si es verdad. Un tirón de oreja. Exacto, los espíritus pueden interactuar con los seres humanos porque tienen un alma, tienen una energía. Y cuando traspasan a nuestro plano, hay una materia que se llama ectoplasma, que es la materia que ellos utilizan para acercarse a nosotros. Claro, el tema es que cuando tú duermes y los ves, es porque tú estás recordando algo o usando un simbolismo para algo, ¿listo? Pero es imposible que llegues al mismo espacio energético que ellos, a menos que estés teniendo un desdoblamiento. Segundo, cuando tú sueñas con alguien, o sea, cuando quieres soñar con el papá, pero en el fondo el papá no aparece mucho en tus sueños, es porque en el fondo no es tu necesidad de verlo, tú lo extrañas, tú lo echas de menos, tú quieres estar con él, pero el papá está contigo, los espíritus pueden visitarnos, tenemos que estar atentos a que se movió una hoja, de verdad, a que sonó algo, a que se movió algo, a que me cambiaron algo de lugar. Los espíritus en el fondo están siempre cerca de nosotros, no nos abandonan. Para los espíritus no existe el tiempo del reloj ni el calendario. Ellos están en otra parte, en otro lugar. Entonces ellos se quedan con nosotros, nos amparan, nos protegen porque nos aman. El amor es una fuerza tan fantástica, tan grande, que permite que se puedan acercar y protegernos. Por lo tanto, cuando quieras soñar con el papá, lo que tienes que hacer es dormirte recordando el mejor momento que hayas tenido con él, cuando eras niña, cuando eras adulta, y pedirle que ingrese en ese momento, y lo más probable es que tengas un recuerdo bonito con él o un mensaje de él. Oye, qué lindo lo que estás diciendo, Paula. Es que verdad, es que todo funciona por energía. Porque si nos movemos por energía, somos energía. Y yo creo que a muchas personas les va a servir justamente esto. Yo he escuchado mucho la misma pregunta de la Monty, muchas personas que dicen, oye, me encantaría poder ver a mi papá, a mi mamá, a seres queridos, seres muy cercanos que han fallecido. Entonces es bonito el mensaje que tú estás emitiendo de que están en todos los lugares y además acostarse pensando en algo positivo. Quiero hacer la misma pregunta, pero dar la vuelta de alguna forma. Dime. ¿Qué es lo que pasa, Paulita, cuando el sueño con un ser que ya no está en esta vida, un familiar, un amigo, el sueño pasa a ser de angustia, el sueño pasa no a ser agradable, porque hasta ahora estábamos hablando como de cosas mayormente bonitas, agradables, que te generan esta sensación de paz? ¿Qué pasa cuando te genera esa angustia, esa intranquilidad? Yo puedo pedir, desear no seguir soñando con eso. Significa, he escuchado mucho que dicen, si, no sé, sueñas con tu abuelita fallecida y te da pena, te da angustia, es porque no la has ido a ver al cementerio. Anda a verla al cementerio y se va a pasar ese sueño. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad hay en todas esas creencias? Ya, partamos de la base de que las personas cuando van al cementerio, cuando las entierras, ya no están ahí. Claro. ¿Ya? O sea, lo que hay ahí en el fondo... Exacto, eso es rendirle culto a la muerte. Y la verdad es que cuando tú vas a un cementerio, lo que menos te encuentras en el cementerio es el alma de tu ser querido. Te puedes encontrar con cualquier cosa en el cementerio
si obviamente no es religioso, porque la tierra es profana. Bueno, pero eso es un tema para otra cosa, ¿listo? Otro día. El tema es que... Pero es tremendo tema. Sí, por eso te digo. Entonces, cuando tú tienes un sueño desagradable con un muerto, con una persona que ha fallecido, puede ser que efectivamente haya algo que te esté preocupando. Por ejemplo, tú sueñas que tu abuelita o tu papá te vienen a avisar que un hermano va a estar mal, ¿ya? Preocúpate por tu hermano o ten cuidado con esto. Vuelvo a lo mismo, es nuestro subconsciente que está percibiendo el peligro, ¿ya? Estamos percibiendo el peligro, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo absorbemos? Por ejemplo, si yo tengo varios hermanos o tengo una familia muy unida y yo los quiero, de nuevo entramos aquí en el tema del amor, yo por el amor tengo una conexión con esa persona. Yo puedo presentir cuando está en peligro. Entonces, cuando yo duermo, mi alma sale del cuerpo, viaja, se mueve y puede obviamente ir a ver a las personas que yo conozco, puede recorrer el mundo, pero puede ir a ver a las personas que yo conozco y obviamente darse cuenta de si esas personas están bien o mal. Si yo me doy cuenta de que no están bien, yo puedo integrar a mi sueño la imagen de un ser querido muy potente que me avise que yo tenga cuidado con esa persona o quizás que yo le avise que se chequee, que tenga cuidado en su pega, que maneje con cuidado, porque yo estoy presintiendo el peligro por la otra persona. Porque en el fondo todos tenemos una capacidad que es ser psíquicos. Todos somos perceptivos. En una pequeña o en una alta cantidad, todos somos perceptivos. Nuestra intuición es capaz de transformar nuestras percepciones en símbolos. Y mientras más conexión tenemos con los demás, obviamente, más fuerte van a ser nuestros sueños. Fíjense que hay una historia que leí, que después la corroboré, que cuando fue el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, muchos psíquicos, no solamente en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, tuvieron sueños terribles y escucharon gritos y llanto. Perfecto, Pau. Ok, perfecto. A propósito de aquello, Paula, fíjate que hay algo que quizás, si es que el primer gran tema que a la mayoría le interesa con respecto a los sueños tiene que ver es recontactar con seres queridos y que ya ha dejado completamente claro cuáles son las reglas del juego al respecto. Hay una pregunta que yo creo que es la que más se repite y que tiene que ver, a propósito de lo que tú mencionabas con las Torres Gemelas, con los sueños proféticos. Por eso yo te preguntaba al comienzo, es de que cuando funcionamos el ser humano como una radio, que a veces tiene una antena que finalmente establece tu propio dial de lo que es tu vida, tu experiencia, y de pronto se amplifica y logra captar señales que están más allá de tus experiencias personales. Entonces, ¿qué sucede cuando yo de repente me transformo en una antena y logro capturar e invocar un sueño profético de un evento importante que está por suceder? Y la pregunta es, ¿cómo sé que ese sueño es algo que va a ocurrir y que por lo tanto puedo sacarle el mejor provecho para estar preparado para esa situación? Es importante entender primero que todo que la mayoría de los sueños proféticos, en su mayoría el mensaje no puede ser cambiado. ¿Listo? Porque lo que nosotros vivimos son consecuencias constantes de nuestras acciones. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño profético, el sueño es real y es transparente. O sea, tú lo ves. No es... Es literal, suerte. ¿Paula? Exacto, ¿Sí? exacto. Es literal. No son símbolos, es real. Ya, es como es como nos estamos viendo ahora. Tú ves que se cae un avión, ves que explota una bomba. Una película clara. Exactamente. Y el sueño, cuando tú despiertas con la convicción de que es verdad. Esa es la forma. O sea, no es que el resto se dé cuenta o no. La persona que lo sueña tiene la certeza absoluta de que lo que está soñando es real y de que va a acontecer. Y por lo mismo, este tipo de personas tienen la obligación de comunicarlo.
crea el resto o no en lo que está diciendo. Perfecto, Paula. Atención, porque queremos seguir hablando respecto a lo que son los sueños proféticos, premonitorios. Pero también ella acaba de mencionar algo que es tremendamente importante, porque el lenguaje del mundo onírico suele ser simbólico. Necesita ser desmenuzado para interpretarlo correctamente. ¿Qué hay de aquellos sueños que son de alerta, que te avisan de enfermedades que tu cuerpo todavía no se hace notar? Y lo mejor de todo, ¿cómo tú puedes interpretar tus propios sueños? Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. Pregunta con respecto a los sueños proféticos. Dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, Paula, que todos teníamos la capacidad psíquica, para poder de alguna u otra manera interpretar y conectarnos con esos sueños, solo que algunas personas lo desarrollan y otras no. ¿Cómo podemos detectar entonces, cómo se puede leer esa premonición que hablábamos anteriormente cuando uno sueña algo que es tan literal? A ver, voy a poner un ejemplo súper gráfico y muy catastrófico. Si uno sueña que un avión se cae y al otro día tú despiertas y ves en la noticia que un avión se cayó, ¿ese sería un sueño profético? ¿Algo así de literal? Exactamente, ese sería un sueño profético. Pero es un sueño profético que no solamente se relaciona contigo, sino que se relaciona con el resto. Cuando hace poco estábamos hablando de que nos conectábamos entre todos por este tema de los sentimientos y los afectos, muchas veces los mensajes llegan y lo más probable es que tú no hayas sido la única que lo soñó. Lo más probable es que haya habido más personas, más psíquicos o más perceptivos que también lo hayan soñado. Y obviamente tu obligación es contarlo, es llamar y decir, oiga, ¿sabes? Soñé que el avión de tal cosa se caía. Ahora, si te pescan o no te pescan ya, eso es otra cosa. Otro cuento. Exacto, pero la obligación en el fondo del perceptivo, del psíquico o del que recibe el mensaje en el fondo es comunicarlo. Mucha gente siente miedo y no lo hace, ¿te fijáis? Y eso hace que se vayan bloqueando. Pero en la práctica, el soltarlo, el decir, oye, soñé contigo anoche, soñé con tu mamá, porque es súper importante que uno los cuente, eso va a ir dejando que este universo psíquico que uno tiene se siga abriendo y se siga desarrollando. Paula, ¿y eso por qué, por ejemplo, usando el mismo caso, que creo que es súper clarito el caso que pone Monty sobre la mesa, ¿por qué le llega ese sueño a Monty, por ejemplo, y no me llega a mí? Eso habla de que el mundo espiritual, el mundo interior de Monty está más desarrollado que el mío, que su persuasión está mucho más desarrollada, que yo no quiero recibir esos mensajes. ¿Nos llegan a todos por iguales o a pesar de que todos podemos tener estos sueños proféticos, hay personas más aptas que captan como antenita, como decía Salfate en el bloque anterior, mucho más fácil? Mira, hay personas que son más perceptivas que otras y esas son linajes, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes traer por el lado de una abuela o de un abuelo una capacidad extrasensorial que se va heredando a veces se hereda de repente una generación o se puede saltar un par de generaciones, pero siempre es hereditario. En algunas familias se da más que en otras. Eso puede hacer en el fondo que tengas este tipo de sueños proféticos. Y lo segundo, podría ser que la persona en cuestión, en este caso, ¿no es cierto?, ella haya estado pasando por procesos emocionales muy complicados. Cuando tú pasas por un tremendo dolor, un sufrimiento, una enfermedad, una angustia muy potente, quedas como más sensible al dolor, la angustia o el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es posible que si ella vivió una situación, perdió una persona, terminó una relación, un proyecto se le vino guarda abajo y le afectó notablemente, eso la dejó más sensible y pudo captar este mensaje del universo, en el fondo, de que esto iba a acontecer. Porque la mayoría, te insisto, de estos sueños no son evitables. Te avisan para que te prepares para el resultado. Claro, pero de que van. Hay que asumir nomás. Exactamente. Paula, hay un tema que tú ya deslizaste que es tremendamente importante, que es la parte difícil del entendimiento correcto de los sueños. Hay que entender de que la naturaleza, la vida, digámoslo así, se manifiesta de forma un poquito más encriptada. Por ejemplo, yo que durante un largo periodo trabajé mucho en el mundo de los sueños a través de la inducción de plantas maestras y poder ingresar y trabajar en el mundo onírico fuertemente, el lenguaje propio de la vida
es simbólico. El lenguaje de lo humano está hecho para entender en forma telegráfica, o sea, quiero que entiendas que anda a comprarme 1 kilo de pan y marraqueta no ayuda. Pero la vida generalmente tiene un abarcamiento que agarra tantas aristas, tiene un pensamiento más femenino, es mucho más abarcativo, no es tan pragmático y concreto como el de los hombres, es mucho más completo y por lo mismo es simbólico. ¿Cómo funcionan esos sueños en donde yo sueño que viene un águila, ¡pum!, y me ataca, y no es que va a venir un águila y me va a atacar, sino que significa algo que tiene que ver con mi cotidiano, pero el mundo onírico me lo ha entregado en la forma de este animal alado, por ejemplo? ¿Cómo trabajo con los sueños encriptados o simbólicos, Paulina? Mira, primero que todo, lo que hay que hacer siempre después de un sueño que puede ser muy raro o puede ser muy especial, lo que tienes que hacer es anotarlo, tratar de anotarlo con la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Listo? Perfecto. Una vez que lo anotaste, lo tienes que ir desmembrando. Vas poniendo, por ejemplo, soñaste con el águila, entonces tú pones, soñé de día, ¿qué significa el día para mí? Soñé con un águila, ¿qué significa el águila? Peligro, conflicto, puede ser, qué sé yo, una oportunidad, puede ser también, qué sé yo, una opción. O sea, lo tienes que ir desmembrando y a cada parte tú le vas poniendo un significado, porque los sueños son personales. Si bien es cierto, existen los diccionarios de sueños que son como, ¿no es cierto?, son como para todo el mundo, no para todos significa lo mismo. Entonces, al irlo desmembrando, tú vas a ir encontrando un mayor significado y cada vez que vuelvas a soñar con eso, vas a entender de qué se trata. Entonces, el sueño encriptado cuesta mucho más porque es más difícil, porque a pesar de que tú lo desmembras, tú dices, chuta, pero esta cuestión no logro entenderla plenamente porque no me queda claro el mensaje. Ahora, lo que hay que hacer es poner mucho ojo en los días siguientes después del sueño, cuando estás despierto, porque lo más probable es que veas algún tipo de esos símbolos o algún tipo de esas cosas que tú soñaste en algo. Por ejemplo, viste el águila en un reportaje, viste el águila en el membrete de una carta, o quizás en una invitación a algún lugar, o posiblemente la viste en un proyecto de trabajo. El sueño te está avisando que algo viene y te va a permitir con los días, claro, porque en el fondo son proféticos. ¿Cachai? Perfecto. O sea, en el fondo también puede salir de este mundo del sueño, son las señales reales. Queremos seguir hablando de terreno de sueños, Salfate. ¿Hay sueños que nos pueden avisar, por ejemplo, enfermedades? Imagínate que tu cuerpo está a punto de enfermar, se están colapsando ciertos órganos, acaba de ingresar algún patógeno a tu cuerpo, pero todavía está dando la batalla y aguantando. Ahí es cuando los sueños vienen en calidad de alerta a anunciarte. Cuídate desde ya, antes que te entre la fiebre, antes que te venga la pataleta, porque yo, querido sueño, te estoy tocando el timbre para que te cuides aquí y ahora. No solo eso, la importancia de los sueños de alerta con enfermedades, sino cómo tú, sí, escuchaste bien, cómo tú mismo puedes ya aprender a interpretar tus propios sueños. Todo esto mucho más con la tremendísima invitada de hoy, Paula González. Todo esto al final de esta último y el más corte bloque comercial. Ya vuelve a partir. Es una pregunta planteada. Estos sueños de alerta que te vienen a avisar de enfermedades justamente, partiendo de lo más básico, ¿cómo se manifiestan estos sueños con la enfermedad en sí? ¿Son literales o son más encriptados? No son sueños literales, para nada. Porque como no quieres ver que estás enfermo, obviamente no va a ser literal. La mayoría de los sueños que tienen que ver con enfermedades se relacionan con algunos insectos, con algunos animales y con basura o excremento. Por ejemplo, si tú sueñas con ratones, ¿listo? El ratón blanco, que es el típico ratón de laboratorio. La lauchita. Exacto, cuando suele aparecer, pero tiene que ser el de laboratorio, sé que uno ve que hacen experimentos y todo. Si aparece en tu sueño, es porque lo más probable es que en menos de una semana a ti te toque estar en el médico por alguna infección. ¿Listo? Wow. Los ratones siempre representan
A menos que te encanten los ratones, que sería diferente, ¿te fijáis? Pero si tú sueñas, por ejemplo, que entras a tu casa y está llena de ratones, o tu cama está llena de ratones, o tu cocina está llena de ratones, obviamente es una enfermedad. Lo otro, por ejemplo, soñar con muchas moscas, también es sinónimo de enfermedad. Con gusanos, ¿ya? Con baratas, con insectos que uno relaciona habitualmente, que te generan como guácala, por lo general son enfermedades. Agua sucia. Por ejemplo, hay gente que... a mí a veces me ha pasado que he soñado que me caigo al agua sucia. Y al caerme al agua, yo estuve una vez con dos enfermedades, o sea, 2 infecciones urinarias a repetición. ¿Cachai? Mira. Me caí en el sueño 2 veces al agua. Iba arrastrando un cajón en el agua, estaba lloviendo, llovía cántaro. Yo tenía el agua hasta las rodillas, iba arrastrando, cacha, un cajón con repollo. A mí me cargan los repollos. Es que para qué caché. Yo lo iba arrastrando y me caía 2 veces de espalda. Infección urinaria 2 veces. ¿Cachai? Toma, mira. Y eso me pasó como efectivamente una semana antes de enfermarme la primera vez. Hay gente que sueña, por ejemplo, que se le caen los dientes. O que se le pudren los dientes. ¿Qué es eso? Por lo general, soñar con dientes es pérdida o enfermedad. Ir al dentista de una. No tiene nada que ver con eso, gallo. Tú puedes soñar que se te cae un diente y a la semana quedarte sin pega. O posiblemente te robaron o algo se te perdió. Pero si en el sueño, esto es súper importante, si tú en el sueño, antes de terminarlo, le encuentras una solución, por ejemplo, tú ves que se te cayó un diente y tú en el sueño dices, ¿sabes qué? Parece que voy a tener que ir al dentista o yo me lo voy a arreglar. La enfermedad tiene solución. Si tú matas los ratones en el sueño, si tú, qué sé yo, sacas los bichos en el sueño, va a ser algo leve. Tu problema de salud se va a poder solucionar. De lo contrario, va a ser una situación compleja o difícil que te va a tocar enfrentar. Otra cosa es soñar con excremento. Tú entras al baño y está lleno de caca por todos lados. También es enfermedad. Mientras más asqueroso es el sueño, mientras más desagradable es el sueño, peor es la enfermedad. ¿Cuál es la confusión, Paula? Perdón, un paréntesis, que mucha gente, típico en estos manuales que son súper genéricos nomás de sueños, dicen que cuando uno se le caen los dientes, decía que podía ser bueno, que era como con que va a recibir dinero. Pero eso es algo que se repite mucho, así como si te caen los dientes y los ves en la mano, así como, es como que vas a recibir plata. Y la verdad nunca me hizo mucho sentido, la verdad, pero... Mira, desde siempre el ser humano, una de las cosas que ha hecho es cuidarse los dientes. En la Edad Media no se bañaban, pero se limpiaban los dientes con ceniza. Es decir, se cuidaban los dientes, los gallos, ¿cachai? Y tu presentación frente al mundo finalmente es tu sonrisa. Exacto. Por lo tanto, los dientes siempre en los sueños se han tomado como sinónimo de pérdida o problema. ¿Listo? Es prácticamente imposible que alguien que se le caigan los dientes pueda recibir dinero. Al contrario, lo más probable es que le toque gastar dinero. Así es que no es eso. Pero sí es un sueño universal. Eso es igual, en este caso yo diría que para todos. ¿Listo? Ya, o sea, si soñamos con ese tipo de cosas, tienen ese significado siempre. No hay que darle otra vuelta, en el fondo. Es pérdida, dificultad, enfermedad o problema. Eso es un hecho. Algo negativo. No hay plata. Paula, Paula, también, ¿cómo nosotros podemos empezar a autointerpretar nuestros sueños, hacer un poco el autoanálisis? ¿Se puede llegar a eso? Por supuesto, mira, lo que yo les decía hace un rato, hay que tener un cuaderno en el velador siempre o una libreta en la cual tú vayas anotando tus sueños. Y tú mismo te puedes ir haciendo un pequeño diccionario. ¿Listo? Ahora, puede que cueste al principio y a veces da lata anotarlos y todo, pero a la larga, si tú lo haces y lo practicas, puedes llegar efectivamente a hacer una interpretación espectacular. Tu propio lenguaje onírico. Exactamente. Hay un libro, fíjate, que se llama El lenguaje olvidado de Erich Fromm, que es maravilloso, espectacular, que te enseña en el fondo lo que yo te estoy planteando.
es que hay un lenguaje que uno desarrolla, es buenísimo. Si pueden conseguirlo y leerlo, les va a servir maravillosamente para poder entenderse más. Paula, los sueños que voy anotando, los tengo que anotar con todo lujo de detalles. Me refiero a sensaciones, sentimientos, colores, el objeto, si lo veo lejos, si lo veo cerca, si lo veo pequeño. ¿Y ese diccionario es para mí por siempre o va cambiando según la etapa de vida que voy viviendo? Es para ti por siempre, pero le puede servir a tu familia, le puede servir a tus hermanos, le puede servir a tus hijos. Esto sí puede ser de corte hereditario, porque vamos teniendo situaciones que compartimos entre familiares o de repente entre amigos, entonces puede ser hereditario. O sea, si tú conformas un libro o un escrito, tú se lo puedes heredar después a tus hijos o lo puedes compartir con la gente que quieres. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Entonces, a anotar, a tener un buen descanso, a programar los sueños. Me gustaría soñar con esto, quiero involucrarme y quiero conectarme. Todo eso son los tips para que tú vayas generando tu propio diccionario, glosario de sueños, para saber qué significan los símbolos recurrentes para tu vida. Y importante, como dijo la Paula, no solo para ti, para tus seres queridos y para quienes participan de tu existencia. Se nos pasó volando este programa, Paula, de verdad agradecerte haber estado con nosotros. Tenemos todavía muchísimas preguntas por hacerte, ojalá poder tenerte en otro capítulo para poder seguir resolviendo esas dudas, ¿cierto? Y obviamente nos damos todos los disponible si ustedes necesitan algo. Sí, ni un problema, encantada, me encantó. Bueno, te aviso, Paula, que me están diciendo por interno que ya eres parte del staff de este programa, así que estás cordialmente invitado. Y simplemente a toda la gente que nos acompañó en esta gratificante semana, muchas gracias por su sintonía y dulce sueño. ¿Qué más queda decir? A ustedes, amigos, nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, Michael, Salfate, a ustedes. Nos vemos el lunes a las 9:00 p.m. Que estén muy bien. Chao. Buen fin de semana.